el cuerpo ordenado de los números racionales. Vayamos ahora al último apartado, que es más sencillo que el anterior en cuanto a su comprensión. Lo que vamos a hacer es construir un cuerpo con un orden determinado. Para ello tendremos que definirlo. Entonces, si tenemos cualquier número racional, alfa, representado por su clase de equivalencia o fracción equivalente a partido de b, entonces primero vamos a definir en qué consiste que sea un número positivo. Bien, pues será positivo siempre y cuando el producto del numerador por el denominador sea un número positivo, es decir, que pertenezca a z+. Y será negativo siempre y cuando ocurra lo contrario, es decir, que el producto sea un número entero negativo. Bien, pues según esta notación dividiremos los números racionales en números positivos y números negativos, sin tener en cuenta el cero. Ahora recordemos que todo número racional que ocurre que admite un representante con denominador positivo. Entonces la definición anterior la podemos definir de una forma más sencilla, y es decir, que si tenemos alfa, una fracción a entre b, entonces será positiva si y solo si a es mayor o igual que 0, siempre que nosotros hayamos escogido como representante de esta fracción aquella cuyo denominador sea mayor que 0. Es decir, si a partido de b es tal que b es mayor que 0. Si b es mayor que 0, entonces para que el producto de a por b sea positivo, no queda otra opción de que el numerador sea mayor o igual que 0. Si nosotros definimos, porque eso dependerá del contexto en el que estemos o del libro que estemos observando para nuestras oposiciones, en algunos veremos que Q+ comprende el 0, como en este caso lo vamos a hacer, o en otro que simplemente contempla los positivos. Nosotros vamos a contemplar aquellos que sean mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, y lo vamos a denotar de la siguiente forma: alfa mayor o igual que 0 siempre que a y b sean números enteros que al multiplicarlos, como decíamos, me dirá positivo, o lo que es lo mismo, que sean del mismo signo, puesto que por la regla de los signos, si son del mismo signo, al multiplicarlos siempre me va a dar positivo. De manera que nosotros podemos tener 3/4, pero también podemos tener -3 entre -4. Las dos son equivalentes. Bien, de la misma forma que hacíamos con los números racionales positivos, lo haremos con los números racionales negativos. Así, alfa, un número racional negativo perteneciente a Q-, si conseguimos escribir ese número como a partido de b, siendo una clase de equivalencia o fracción equivalente tal que el denominador es positivo, entonces será negativo el número racional en sí, si solo si su numerador es menor o igual que 0. Otra vez nos encontramos en la misma problemática, y es que podremos poner menor que 0 aquí o menor o igual que 0 dependiendo del contexto o del libro que estemos consultando. Nosotros pondremos también que el 0 está dentro de este conjunto. Bien, pues denotaremos en este caso alfa, el número racional, como menor o igual que 0. ¿Qué ocurrirá si solo si a y b son enteros de distinto signo en este caso? Puesto que sabemos que los números que tienen distinto signo, su multiplicación, los números enteros, va a ser siempre un número negativo. Menos por más o más por menos siempre es un número negativo. Observemos que los números racionales, la suma y el producto de racionales positivos es siempre positivo. No así ocurre con las distintas combinaciones que nos podamos encontrar con números positivos y negativos. Es muy importante explicar en primero de la ESO, desde la base, que las reglas de la suma no se cumplen con las reglas del producto. Bien, pues definamos ahora lo que es la base de nuestro orden.
Bien, pues si tenemos dos números racionales, vamos a ordenarlos. Diremos que uno es menor que el otro, alfa menor que beta, siempre y cuando al hacer la diferencia que hemos definido ya, beta menos alfa, pertenezca a Q+, es decir, beta menos alfa es mayor o igual que 0. Pero en este caso, además, especificaremos que beta menos alfa tiene que ser distinto de 0, pues si no, serían iguales. Análogamente, diremos que alfa es, en este caso, menor o igual que beta, es decir, alfa menor o igual que beta, si incluimos la igualdad, es decir, si beta menos alfa pertenece a Q+, y si queremos especificar más, incluimos que beta menos alfa pueda ser igual a 0. Bien, pues esta relación que hemos definido es una relación de orden que además resulta de orden total, con lo cual Q, los números racionales, es un conjunto que está totalmente ordenado. Estas definiciones de relación de orden total, las hemos explicado ya en el tema número 4 de los números enteros. Bien, pues por esa misma relación que estamos diciendo, la representación que podemos hacer, que se pide muchas veces en exámenes de los primeros temas, cuando se ven los números racionales en tercero y cuarto de la ESO principalmente, pues lo podemos representar en una línea recta, la recta real, de manera que el 0 estaría justo en el medio de esta recta infinita, y tendríamos el 1, 2 y 3, que serían todos estos los números naturales. Si incluimos menos 1, menos 2 y menos 3, tendríamos entonces hasta el menos infinito todos los números enteros. Y si además incluimos toda la recta real, pues entonces nos encontraremos con números racionales e irracionales, y dentro de los racionales hay infinitos. Nosotros podemos considerar, por ejemplo, la fracción 3 partido de 2, que es igual a 1,5, y entre dos números racionales cualquiera, por ejemplo 1,5 y 2, existirán infinitos racionales también. Nosotros podemos considerar números decimales exactos o podemos considerar números periódicos, como por ejemplo puedan ser menos 2 partido de 3, menos 2 partido de 3, que es exactamente igual a menos 0,6 periodo. Es decir, que el 6 se repite infinitas veces. Este número pues estaría, en este caso en los números negativos, estaría un poquito más de menos 0,5, estaría más o menos por aquí. Bien, tenemos una serie de consecuencias básicas también de lo que hemos visto, y es que todo número positivo es mayor que 0, todo número negativo es menor que 0, y siempre todo número negativo va a ser siempre menor que todo número positivo, teniendo en cuenta el 0, el elemento neutro para la suma en los números racionales. Bien, sin embargo, esta relación que hemos visto no define en Q lo que se llama un buen orden. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe ningún elemento que sea anterior a todos los demás. Y no solo eso, sino que además todo número racional carece del elemento siguiente, como ocurría en los números naturales. Recordemos que los números naturales sí que cada número tenía un siguiente. Bien, pues observemos muy brevemente, pues no es el objetivo de este tema, pero que debemos detallar en el examen, que Q, con la relación de orden total que hemos definido, se le llama retículo. Es decir, es un conjunto ordenado tal que para todo par de elementos de Q siempre va a existir supremo y va a existir ínfimo de ese par de números, aunque no sea un conjunto
bien ordenado. Lo hemos definido también en su momento. Bien, pues propiedades que se dan. Propiedades sencillas. La relación de orden es compatible con la suma, es decir, si dos números racionales cumplen que alfa es menor o igual que beta, entonces para cualquier tercer número racional, al hacer la suma del primero con el tercero, va a ser menor o igual que la suma del segundo con el tercero. Y fijémonos que en la multiplicación, si alfa es menor o igual que beta, alfa por gamma será menor o igual que beta, pero eso solo se cumple siempre y cuando gamma es un número racional positivo y alfa por i será mayor o igual que beta en el efecto contrario, en el caso contrario, si gamma es un número negativo. Otra propiedad que debemos destacar es la de la densidad que existe en el conjunto de los números racionales. Ese concepto quiere decir, ya lo hemos apuntado, que entre dos números racionales siempre van a existir infinitos números racionales, es decir, entre dos números racionales siempre somos capaces de encontrar infinitos números que también son racionales, es decir, Q es denso en R, es denso en toda la recta real, es decir, en todo intervalo siempre van a existir infinitos racionales dentro de él. Bien, por último, cabe destacar dos pequeñas cositas antes de acabar el tema. Primero, vamos a hablar de qué es el valor absoluto de un número racional, que también sería aplicable en el caso de los números enteros. Y por último, veremos la numerabilidad de Q mediante una demostración e interpretación gráfica. Bien, pues el valor absoluto de un número, de una fracción en este caso, y se representará con estas rayitas de aquí, valor absoluto de alfa, se puede definir como el valor absoluto del numerador dividido entre el valor absoluto del denominador. Valor absoluto del numerador, valor absoluto del denominador. Esa fracción es el valor absoluto de la fracción a partido de b. Recordemos que el valor absoluto de un número entero, n, siempre va a ser el número en positivo siempre y cuando ese número sea positivo, o el número cambiado de signo, menos n, si ese número es negativo. De cualquier forma, el valor absoluto siempre de un número entero siempre va a ser el número en positivo o el número sin signo. El valor absoluto del 3 es más 3 o 3 simplemente, y el valor absoluto de menos 3 es 3. En eso consiste hacer el valor absoluto. Pues aquí, aplicado, haremos el valor absoluto del numerador y del denominador. Propiedades muy brevemente que se dan es que el valor absoluto siempre va a ser mayor o igual que el 0, que si nosotros en un caso tenemos un valor absoluto el cual es igual a 0, eso solo va a ocurrir si alfa es igual a 0. Alfa siempre va a ser menor o igual que su valor absoluto, puesto que si el número fuera positivo es obvio, y si fuera negativo, siempre un número negativo es menor o igual que uno positivo. El valor absoluto de menos alfa siempre coincide con el valor absoluto de alfa. Estas son muy sencillas y estas es conveniente detallarlas en el examen, pues son importantes en otras ramas de las matemáticas, pero el valor absoluto de la diferencia de los valores absolutos de dos números racionales es menor o igual siempre que el valor absoluto de la suma de ellos, y es menor o igual también siempre que la suma de los valores absolutos. Esto se suele utilizar bastante en determinadas demostraciones. Y por último, esta es más sencilla, el valor absoluto del producto de dos números racionales siempre es igual al producto de los valores absolutos de dichos factores. Bien, nosotros queremos construir un conjunto de los números racionales que resulte numerable. Todo esto es lo que nosotros vamos ahora a intentar demostrar. Bien, pues lo haremos con esta ilustración gráfica que nos servirá a modo de demostración. Principalmente nuestro objetivo es construir una función f que esté definida en todos los números naturales sin incluir el 0,
sin incluir el 0, nosotros sabemos que este conjunto es un conjunto que resulta numerable. Sabemos que n es un conjunto numerable. Pues lo vamos a definir con valores en Q+. Y va a ser una aplicación que veremos gráficamente como billetiva con esta ilustración. Una vez que hemos demostrado que f es un isomorfismo o aplicación billetiva, es decir, a todo elemento de n-0 le hace corresponder un número positivo de Q+, entonces veremos que Q+ es un conjunto numerable y Q, por estar formado por Q+ y la unión de Q-, podríamos verlo la misma demostración gráfica para Q- y habríamos concluido que Q también es un conjunto numerable. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros a cada valor de n-0 le vamos a hacer corresponder una imagen según la gráfica que tenemos aquí a la izquierda. Es decir, vamos a ir construyendo los valores, fijémonos, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, hasta el infinito en la primera fila con el denominador 1. Luego en la segunda fila lo mismo, pero con el denominador 2 y el numerador que va sumando una unidad. Denominador 3, 4 y hasta el infinito. Bien, pues a f de 1 le vamos a hacer corresponder, en este caso, la primera, 1 partido de 1, y la seleccionamos, 1 partido de 1. En el momento en el que se repita ya nos saltaremos ese elemento. Entonces seguimos a f a 2, le haremos corresponder f de 2, el siguiente de la misma fila, así lo vamos a ir construyendo, que sería 2 partido de 1. Fijémonos, 2 partido de 1. En el momento en el que esto sucede, nosotros nos vamos a la fila siguiente y este va a ser nuestro siguiente elemento. Así iremos contando en forma de conjunto numerable, es decir, al 3 le haremos corresponder la fracción correspondiente a un medio. Seguiríamos la siguiente, que es 2 partido de 2, es equivalente a 1 partido de 1, la saltaríamos en nuestra lista, o en forma más sencilla quedaría también 1 partido de 1, todas estas exactamente iguales. Y así procederíamos hasta el infinito, puesto que el siguiente, en este caso, una vez que tenemos un medio, nos iríamos a la primera fila, le haríamos corresponder 3 partido de 1, así hasta que completáramos todos los números. Es decir, el siguiente, del 5, nos iríamos a un tercio y así sucesivamente hasta el infinito, teniendo en cuenta que nos saltaríamos todas las fracciones equivalentes. Por ejemplo, 2 partido de 4 ya estaría contada como un medio y no lo volveríamos a contar.